Salvador es un lugar pionero relacionado con Bitcoin. Yo ya he estado como 4 veces más o menos para poder ver el país y para poder entender cómo se ha realmente implantado todo lo que tiene que ver con Bitcoin, si realmente se ha integrado o no, si realmente se está aplicando muchas de las políticas que internacionalmente se comunican relacionadas con la adopción de Bitcoin, con el hecho de que sea moneda de curso legal y todo esto. Y ha habido también conflicto con esto, porque cuando Bukele decidió implantar Bitcoin como moneda de curso legal, que básicamente curso legal es sinónimo de curso forzoso. Es decir, curso forzoso quiere decir que te obligan a utilizar esa moneda. Eso quiere decir que todos los comercios tienen la obligación de aceptarlo si algún cliente quiere pagar en esa moneda. Esto filosóficamente es contrario a Bitcoin. Bitcoin promueve la libertad. Bitcoin promueve que tú puedas decidir cómo quieres hacer tus pagos, cómo quieres atesorar tu dinero, cómo quieres resguardar tu poder adquisitivo. Entonces, en realidad, genera un pequeño conflicto respecto a las ideas de la libertad. Y hubo un momento, yo estuve allí, he estado allí muchas veces y, por ejemplo, cuando vas a pueblos que están en las montañas con una mujer que realmente está haciendo unas pupusas y que prácticamente le resulta complicado utilizar algo como esto, no está acostumbrado, y tú le dices, oye, quiero pagar en Bitcoin, y la mujer no sabe, no entiende, pero en realidad legalmente está obligada a hacerlo. Entonces, eso genera mucho conflicto también con la población. O sea, no tenía mucha lógica obligar a hacer eso, porque en realidad en cualquier lugar del mundo, si el comercio lo quiere, ya puede aceptar Bitcoin sin que sea moneda de curso legal. Eso no es un requerimiento para que tú puedas utilizar libremente otra forma de pago. Eso ya lo hacen con todas las monedas y ya te obligan por ejemplo, en Guatemala estás obligado a aceptar quetzales y no puedes no aceptar quetzales, ¿no? Entonces, eso no tiene mucha lógica seguir imponiendo este tipo de políticas, ¿no? Entonces, no sé si decir por suerte, pero sí hubo un momento en el que cambió esto. Y es que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, como no tiene el control de Bitcoin y no puede tener el control de Bitcoin, forzó en cierto modo a Bukele a que en lugar de seguir ahorrando en Bitcoin, porque lo que hacían era comprar Bitcoin de forma recurrente, y eso también les estaba ayudando a solventar su propia deuda. La deuda del país estaba empezando a reparar gracias a este ahorro en Bitcoin, y igualmente tienen tantas frentes que solventar del país que seguían necesitando la ayuda del Fondo Monetario Internacional para que les preste dinero. Y una vez que fueron a hacer una negociación con el Fondo Monetario le dijo, de acuerdo, te voy a dar otro préstamo, pero quiero que dejes de hacer eso con Bitcoin y que además no lo llames moneda de curso legal, y que dejes de hacer esto con Bitcoin. Bukele estuvo en una dicotomía, estuvo ahí en un problema para poder seguir con lo que él quería hacer, pero al mismo tiempo la necesidad de aceptar la ayuda del Fondo Monetario. Entonces lo que hizo fue algo que no se suele comentar en la mayoría de medios de comunicación, o incluso que se confunde, porque muchos medios dicen Bukele ha eliminado el curso legal, pero en realidad lo que ha hecho ha sido modificar solo el término de moneda, y ahora es curso legal, es decir, es legal utilizarlo, pero no le llama moneda. Entonces cualquiera puede estar libre de utilizarlo y es totalmente legal para poder hacerlo, pero sin que le llamen moneda. Entonces no es exactamente igual que el dólar en el lugar, que tampoco necesita serlo, ya digo, no es algo positivo tampoco que te obliguen a aceptarlo, pero sigue siendo legal en su uso y sigue adoptándose por los comercios y por las personas. Muy buena pregunta. Bitcoin está muy alineado con todo lo que tiene que ver con la escuela austríaca y también con la escuela de Salamanca, que no se conoce tanto, pero influyó a la escuela austríaca, que son los principios de la libertad, de cómo visualizar la economía, cómo visualizar el mundo económico
no solo en base a números, que eso es como se estudia la mayoría de veces la economía, como si pudieras calcular, como si las personas fuéramos robots y tomáramos decisiones en base a cálculos, pero el humano no funciona en base a operaciones matemáticas, funciona más bien a sentimientos, a decisiones basadas en necesidades, en deseos, en miedos. Así es como funcionamos los seres humanos. Entonces, la economía es una ciencia social. Es una ciencia en la que tiene que ver con el comportamiento humano, no con la matemática. La matemática puede dar explicación a posteriori de tomar la decisión, no antes de tomar la decisión. Porque tú no puedes calcular de repente, por ejemplo, un suceso que ha habido momentáneamente, como una muerte, como un accidente, como una necesidad concreta, como una enfermedad en la que tú tomas decisiones económicas, pero eso no puede haber estado calculado anteriormente, ¿no? Entonces, todos estos comportamientos relacionados con la economía es lo que estudia la escuela austriaca, que viene, digamos, nutrida por la escuela de Salamanca, que viene de España, y es lo que cuento también en el libro de Bitcoinismo, que relaciono también, además de muchas otras cosas, además de comprender profundamente Bitcoin, además de comprender cuál es el valor de Bitcoin, además de comprender sus utilidades, también lo relaciono con los conceptos de la libertad. ¿Por qué Bitcoin tiene esa unión con la libertad del ser humano y la independencia, digamos, también de los gobiernos, del dinero centralizado? Desde hace aproximadamente un año vengo recorriendo el mundo, sobre todo a aquellos países que son de habla hispana, para presentar el libro Bitcoinismo, que lleva ya un año desde noviembre y ya vamos por la tercera edición. Es totalmente un éxito. Estoy muy contento porque es bestseller y está editado con una de las editoriales más importantes, bueno, la editorial más importante de habla hispana del mundo, que es Grupo Planeta, con el sello Deusto. Y en todos estos países voy hablando sobre por qué Bitcoin tiene sentido, por qué Bitcoinismo es el nombre del libro y es una nueva era. Es lo que trato de explicar en el libro, es cuáles son los motivos por los que Bitcoin supone un antes y un después para la humanidad. Y hacemos un recorrido también de cuáles han sido estos hitos, por ejemplo, el fuego, la imprenta de Gutenberg, la posibilidad de crear nuevas informaciones escritas de forma impresa. Eso ha hecho que el conocimiento se pueda expandir. Internet también ha sido la capacidad de tener la información instantánea en cualquier lugar del mundo. Y Bitcoin permite también algunos conceptos que nunca habíamos tenido en la historia. Permite la habilidad, por ejemplo, de atesorar tu capital independientemente de que tengas los papeles adecuados para poder abrir un banco, de que tengas la capacidad de no poder recibir una transacción, por ejemplo, si estás en un lugar africano o en un país asiático en el que no tienes la capacidad de abrir un banco, pero solamente con Internet, que antes la mayoría de la población no tenía Internet, pero ahora hay más personas con acceso a Internet. De 8.000 millones de personas que somos, más o menos unas 5.000 millones tienen acceso a Internet, pero solo 2.000 o más o menos 1.800 tienen la capacidad de abrir una cuenta bancaria. Hay más personas en el mundo con acceso a Internet que con agua potable. Imaginaos, entonces, una persona en cualquier parte del mundo ahora puede recibir una transferencia bancaria, o sea, no bancaria, digamos, una transferencia en Bitcoin, por un servicio que incluso puede dar de forma online. Entonces esto cambia la percepción de cómo estábamos funcionando a nivel mundial. También tener la posibilidad de tener una propiedad privada que sea inconfiscable. Es decir, por primera vez en la historia existe un activo que nadie puede congelar, que nadie puede confiscar, independientemente de que tú accedas a esa confiscación, ¿no?
Y también por primera vez en la historia tenemos un activo que es 100% limitado, es decir, que nunca habrá más de 21 millones y que esto no se puede modificar. Nunca habíamos tenido un activo 100% escaso, el concepto de la escasez absoluta. Nunca habíamos tenido escasez absoluta en un activo. Y muchos otros conceptos que hacen a Bitcoin un activo único, un bien único, y esto modifica la sociedad por completo, modifica la política, modifica la economía, modifica la cultura, modifica cómo nos relacionamos entre personas. Y eso es lo que trato de explicar en Bitcoin. Y aquí en Guatemala estoy porque vengo recorriendo varios países como Paraguay, Argentina, El Salvador, en este caso Guatemala, y después voy a México, y en Guatemala dentro de unos días tenemos una conferencia en la Universidad Francisco Marroquín, que es una universidad magnífica porque está súper alineada con los principios de la libertad, con las ideas de la libertad, con la escuela de Salamanca, con la escuela austriaca, y está muy relacionado con Bitcoin, así que dentro de unos días estaremos en la Universidad Francisco Marroquín. Y en el momento en el que está confirmada la transacción no hay forma de revertirla, no existe una forma de revertirla. Por eso es inmutable, que le llaman. No hay forma, o sea, es como decir, ¿qué pasa si internet falla? ¿A quién le reclamas? ¿A qué oficina le reclamas? Todo lo que tú utilices con Bitcoin también tienes una herramienta. Tienes, por ejemplo, una app. O sea, sí hay empresas que utilizan Bitcoin, del mismo modo que hay empresas que utilizan internet. O sea, Bitcoin e Internet son protocolos, son software. Y luego hay empresas que utilizan ese software. Pero tú tienes que pensar exactamente igual que Internet. Internet no tiene un departamento de marketing. Es mi primer libro y probablemente el último. Cuando llevas más o menos, yo he estado 7 años recopilando información y más o menos unos 2 años tratando de plasmarlo de forma coherente, de forma estructurada, de forma fácil de comprender, de forma que te enganche el libro, que tengas pues unas ganas, un hambre de poder seguir leyendo. Es como parir. Es como, o sea, cuando terminas dices, wow, todo este trabajo que normalmente no está remunerado. O sea, la gente no vive del libro. Hay una confusión muy grande pensando que el libro te va a dar un beneficio económico directo. Te da muchos beneficios indirectos, pero no directos. Y no estamos acostumbrados tampoco a trabajar para algo que no va a devolverte de forma tan directa, ¿no? Normalmente vienen otros acuerdos, otros negocios, otras fórmulas que son indirectas a través del libro, pero sí, el libro es un trabajo enorme, es un trabajo titánico, parece que nunca es el momento de pararte a escribir el libro, siempre hay excusas, siempre hay otras cosas que hacer, siempre hay cosas más importantes, o bueno, no más importantes, pero sí más urgentes, y bueno, poder tenerlo ya físicamente es algo mágico, ¿no? Algo mágico. Uno de los objetivos que tenía era que fuera atemporal, que el libro no se quedara obsoleto con el tiempo. Eso es muy complicado, porque tratar de plasmar información que tú puedas, después de 10 años, sentir que es actual, eso es muy complicado, y más aún con algo tan actual como Bitcoin.